Miguel Ángel Toma, Miguel Ángel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, muy bien. Bueno, al principio desde ya, gracias por los minutos que nos vas a dedicar. Leía el fin de semana y veía que estás llevando adelante una denuncia contra la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, por un tema que tiene que ver con lo que sería un principio de comprobación de la existencia de una red de espionaje paralela. Sí, efectivamente. Esto comienza, José Luis, cuando el juez Bonadío, en la causa de los cuadernos, allana la residencia particular de la expresidenta en el Calafate, y ahí encuentran una serie de documentación, de carpetas básicamente, medio como caídas detrás de un inmueble. Se ve que al vaciarlo, ese inmueble, se le han quedado algunas cosas que no se dieron cuenta, entre otras esas 7 carpetas que eran desde intercepciones telefónicas hasta informes personales o seguimientos de distintas personas que iban, en el caso mío, grabaciones de mis comunicaciones o desgrabaciones de mis comunicaciones del Ujú. año 2012, también una investigación sobre la vida personal de Carlos Reutemann, sobre el diario Clarín, en fin, también sobre Jaime Estiuso. Ujú. Es decir, había toda una tarea de espionaje interno absolutamente ilegal, ¿no? Claro. Bueno, esto era algo que en general se solía decir, pero hasta ahora no existía ninguna base para poder sostenerlo, ¿no? Aquí hay, digamos, un cambio de escenario muy importante en ese sentido. Claro, porque lo que todos sabíamos que ocurría, ahora aparecen pruebas, con lo cual se puede judicializar Mm. esas circunstancias, ¿no? Yo ya en el 2007 había sufrido una serie de agresiones, amenazas, habían entrado 3 veces a mi casa en Pilar, habían dejado notas, no se robaron nunca nada, pero dejaban notas intimidatorias. También mis hijos sufrieron acciones de esa naturaleza, pero bueno, no podía judicializarlo porque no aparecían elementos que Mm. involucraran directamente esa estructura de inteligencia paralela Mm. que se formó durante el kirchnerismo, ¿no? Una estructura absolutamente ilegal, y además como en las peores épocas del terrorismo de Estado en cabeza del ejército, ¿no? O sea, Mm. a través de quien ejercía en aquel momento la jefatura de inteligencia del ejército, el general Milán. Ah, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Es decir, a ver, hubo en su momento dos escenarios. Uno que desapareció misteriosamente, que era una organización de inteligencia paralela que se manejaba desde un área de gendarmería, que fue muy denunciada por actores políticos de la izquierda, pero que después como que, no sé, fluyó y desapareció todo ese tema. Y bueno, claro, está el tema Milani con los grandes interrogantes al respecto de qué dimensión efectiva tenía esa operación de inteligencia, ¿no? Mira, José Luis, yo en el año 2014 publiqué en el diario Clarín, 2015, perdón, un informe, una nota de opinión donde demostraba que en forma contundente cómo en los presupuestos desde el año 2012 en adelante se iba eh, quitándole fondos a la inteligencia civil, e Mm. iba creciendo exponencialmente los fondos destinados a la inteligencia militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto. De manera que era claro que esos fondos que se le restaban, insisto, a la inteligencia civil, Mm. estaban destinados a armar una estructura paralela de espionaje interno que servía para el control y la represión social. Ujú. Bueno, ahí está el resultado de eso, son estas carpetas, son este tipo de acciones que te acabo de mencionar, pero que, insisto, a partir de la aparición de esa documentación, nos permite ahora poner en superficie y con elementos suficientes como para judicializar lo que todos sabíamos que era la construcción de una suerte de Estado de control y represivo frente a los que no opinaban de la misma manera, ¿no?, que el Claro. gobierno. Bueno, la verdad que espero que sirva esto, ¿no? Porque alguna vez la Argentina tiene que encontrar un punto de equilibrio razonable en democracia
digamos, con estructuras de inteligencia que estén efectivamente bajo un marco de control, porque digo, vinculo esto con todo lo que está pasando en el otro tema que inició con D'Alessio y esas denuncias que se hicieron, y la verdad que lo que está surgiendo, más allá de que yo creo que esto va a terminar en un bochorno jurídico importante, es la existencia sistemática de los servicios de inteligencia paralelos en la Argentina en estos años. Sí, totalmente de acuerdo, José Luis. Ojalá esto sirva para que vamos a poder tener, como pude desarrollarlo yo durante mi gestión en la Secretaría de Inteligencia, una estructura de inteligencia que esté al servicio de los intereses del país, no de la nación, y no en función de los intereses de un gobierno circunstancial, porque este es el grave problema, Claro. la confusión entre nación y gobierno, o entre Estado y gobierno. Cuando un gobierno es autoritario, siente que es el dueño del Estado, ¿no? Sí, Esto claro. es el despotismo ilustrado típico de otras épocas, donde la época de los Luises en Francia, ¿no? Aquella famosa frase, l'état c'est moi, ¿no? El Estado soy yo, el Estado es el rey, es el soberano, con lo cual hay una confusión entre, en democracia eso es imposible, porque el gobierno es un ocupador o un ocupante circunstancial del Estado, que va a durar 4 años, pero las estructuras del Estado, en este caso la de la inteligencia, que es fundamental para que no seamos un país bobo, es una estructura del Estado, entonces tiene que estar permanentemente al servicio de la nación, y no, insisto, de un gobierno. Con el kirchnerismo, lamentablemente, se destruyó la inteligencia civil, se hizo la más grande purga que destruyó a los mejores cuadros de la inteligencia, a los que tuve el orgullo de conducir en su momento, que fueron todos echados como perros, y ahí se desestructuró la inteligencia civil para construir una inteligencia, o mejor dicho, una estructura de espionaje, no hay que confundir espionaje con inteligencia, paralela en función del interés en aquel momento del kirchnerismo, y así quedamos. Y pasa, vos lo dijiste, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando se la intenta reconstruir, se la hace con personajes siniestros, de Bogliuc, de Gastaldi, de D'Alessio, que terminan volviendo a repetir en estas circunstancias las mismas desgracias y deformaciones del pasado que estamos criticando. Sí, te quiero cerrar con una cuestión. ¿Cuál es tu lectura de la decisión de Pichetto de acompañar a Macri en la fórmula para las elecciones de este año? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, es más, en más de una oportunidad yo he propiciado esta idea, porque entiendo que frente a estas circunstancias la Argentina se enfrenta con una dialéctica fundamental, ¿no? Con una disyuntiva fundamental, y es democracia o autoritarismo. Y para los peronistas que vivimos lo que fue la dictadura militar y el autoritarismo de otras épocas, no queremos volver para atrás, y mucho menos al autoritarismo que significó el kirchnerismo. De manera que la posibilidad de armar un gran frente democrático, republicano, para evitar volver a ese pasado al que estoy haciendo referencia, me parece sustancial. Sin que esto implique, José Luis, perder la identidad. Esto es ingresar a un frente, como se ha planteado, donde la figura, digamos, icónica es Miguel Ángel Pichetto, implica la posibilidad de que dentro de esa nueva estructura, donde hay un fuerte compromiso republicano, donde hay una coincidencia absoluta en el alineamiento internacional, donde hay una coincidencia también absoluta en el respeto de los derechos y las garantías individuales, podamos también dar el debate acerca de cómo mejorar la cuestión productiva, mejorar el empleo, volver a poner en marcha la estructura productiva del país, generar empleo, digamos, todos estos elementos que hacen también a esta identidad que nosotros podemos aportar como peronistas en esto, pero siempre, y como te digo, planteando lo principal por sobre lo secundario, y lo principal es evitar volver al pasado y al autoritarismo, y en ese sentido se enmarca, desde mi punto de vista, la incorporación de sectores del peronismo, o del peronismo, no del kirchnerismo, del peronismo, en la figura de Miguel Pichetto, en esta alianza
que se acaba de concretar, ¿no? Sí, vos sabés que a mí lo que más me impresionó el día que Pichetto hizo el anuncio, yo lo he tratado, digamos, sé que es un tipo absolutamente determinado en sus posiciones, fue que en 3 minutos hizo una valoración de los logros de este gobierno como no había hecho absolutamente ningún integrante de la coalición original, incluida la propia tropa del presidente, que han usado más el tiempo político en hacer puteríos en los medios para expresar sus propias críticas entre un sector y el otro que hacer la representación del desarrollo impresionante que el gobierno está haciendo en materia de inversión en infraestructura en la Argentina, ¿no? Una cosa notable. Sí, lo que pasa es que, a ver, es la impronta también, de alguna manera, que ha caracterizado siempre al peronismo, ¿no? Es decir, la capacidad de sintetizar y de ir al frente y decir las cosas como son, sin eufemismos, sin tanto marketing, lo cual, bueno, en algún momento puede haber sido negativo, pero creo que en estas circunstancias me parece altamente positivo y creo que hay que trabajar en esa línea de cara a la próxima elección, es decir, ir y abordar los temas de frente, tomar el toro por las astas y decir las cosas como son, y no tener ni pudor ni ningún tipo de sensación de culpa de decir lo que uno piensa, aún disintiendo en otras cosas con aquellos que va a tratar de construir un espacio común, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Como siempre, Miguel Ángel, gracias, un abrazo a la distancia, muy amable, buena jornada. Igualmente, José Luis, un abrazo para vos. Bueno, Miguel Ángel Toma fue